no, es que yo no soy fornicario, así que nadie me puede acusar, o no yo, no, yo no soy adúltero, es que nadie me puede acusar de mí que yo no soy adúltero. Ya, entonces la pregunta es, ¿qué pecado es entonces? ¿O qué pecado cometió? Yo lo que le puedo decir al momento es que lean ustedes, no es por demás, Apocalipsis 21:8, que el pecado de la mentira es semejante al pecado de la fornicación. Apocalipsis 21:8. ¿Ya? Si alguien es mentiroso en este aspecto y no ha sido fornicario o fornicaria, o adúltero o adúltera, en este caso, es un mentiroso o es una mentirosa. Entonces, Dios le condena de ese pecado. Porque el mismo hecho de haberse separado, desde luego, si no hay la razón, o sea, la causa de la fornicación que se menciona en Mateo 19:9, el mismo hecho de haberse separado ya está en pecado. ¿Por qué? Porque hay un texto bíblico que dice que la mujer no se separa del marido y que el marido no se separe de su mujer. El mismo hecho de separarse, como llama mucha gente separarse, ya es pecado. Ahora, yo me estoy refiriendo a la palabra separarse, y que la palabra separarse no hay distinción en la Biblia. Separarse o al mismo tiempo divorciarse es la misma. Pero nosotros aquí, el individuo distingue. Ya están separados, dice. Ya está separado. El hombre está por allá, la mujer por acá, ya no duermen juntos. Y dice, no están divorciados todavía. Solo están separados. ¿Por qué? Porque ya no están durmiendo juntos, están separados nomás, pero no están divorciados. Pero la Biblia no dice que no hace distinción de esto. O sea, el estar separados es la misma palabra divorciar. Solo lo que no está hecho es los trámites legales, papeles legalmente, sin nada más. Eso nomás lo que le faltaría, pero están divorciados. Pero esa ya vimos en una ocasión recién nomás, últimamente, sí vimos ese tema. Pero no vimos todos, me parece. No, sí vimos, sí me acuerdo de ese tema que Dios, de que el hecho de separarse ya dentro del matrimonio estaba, pero al final creo Dios es... Yo tengo aquí, verán, por ejemplo, yo les voy a leer un ratito. ¿Cómo es el tema? Matrimonio 1 se llama. Matrimonio 1 lleva el título. Solo una sola lección. Matrimonio, verán, así llama. No, son 3 lecciones. Dice matrimonio sin sexo. Matrimonio sin sexo se llama. No, los que dio era... Hay una pregunta, verán. Dice, ¿es correcto decir que luego que un hombre se divorcia de su mujer, no por causa de fornicación y se casa con otra, desde el mismo y preciso momento que firma el nuevo documento matrimonial, ya es un adúltero? Una pregunta. Otra pregunta, ¿aún sin haber tenido sexo con ella? Y él mismo aparece una respuesta en la pregunta, ¿no? Comprendo que el adulterio, no dice algo aquí, dice, comprendo que el adulterio según lo definen todos los léxicos, o sea, todos los diccionarios que compaginan con la Biblia. Tengo a mano es la actividad sexual y no el firmar un documento. Ahora, si no es adúltero en ese momento que firma, entonces, ¿cómo se le llama a alguien que se divorcia de su mujer, no por fornicación y luego se casa con otra, pero no tiene sexo con ella, sino que se casó para que ella no tuviera problemas en la frontera? Él no se casó para tenerla como mujer, ni llegó a tener sexo con ella. ¿Cómo se llama ese pecado? Esas son las preguntas. O sea, en eso se investiga el resto, ¿no? Porque aquí está haciendo énfasis aquella persona, aquel hombre que se casó con una mujer solamente para pasar a otro país. Pero no se casó para tenerla por mujer, sino que se casó únicamente para poder pasar al otro país.
Pero en ese caso no tendría la aprobación de Dios. No tiene la Claro, aprobación no, de Dios. sí. No tiene. Claro. Es que ese es el caso. No tiene la aprobación de Dios. Porque es algo que solo era Ya. por cuestión legal. Pero para poder hacerlo. sin embargo, cometió un pecado. Claro, pecado. Doble pecado porque también está evadiendo las leyes del país. Claro, Claro. porque también cometió un pecado de evasor a las leyes del país, porque incluso si para casarse legítimamente, tendría que divorciarse legalmente. Tiene que divorciarse legalmente. Porque hablamos de legal, en el asunto legal, de papeles. Porque es firmado papeles. ¿Sí? Claro. Y si se quiere casar con la mujer, con alguna mujer, tendría que divorciarse de esta mujer legalmente para poderse casar, si no, no puede casarse. Entonces, hay una infinidad de cosas que cometió. ¿Ya? Entonces, por eso quería estudiar este tema con ustedes, porque por lo menos en esta zona hay un caso que ha sucedido así. Está interesante ese tema. Hermano, tengo una pregunta acerca del Ya, anterior, bueno, ¿no? ya digo. Por ejemplo, ¿cómo puede intervenir, digamos, la iglesia o la iglesia, ¿no? De Cristo, Ya, como para, de alguna manera, digamos, para que haya ese arrepentimiento en la persona que tiene el vicio del alcohol, ¿no? O sea, porque, digamos, si aquí nos habla de que en todo tiempo hubo la maldad, incluso como nos dice en 28:7, de que erraron ellos por el vino. Ellos, digamos, practicaban ese pecado desde el inicio hasta, se podría decir, toda una generación, toda la existencia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo sé que el arrepentimiento, la palabra de Dios influye, pero ¿cómo lo cambia el individuo? Los médicos no lo cambian, el psicólogo no lo cambia. ¿Cómo interviene Cristo ahí para cambiarlo? verá, es igual como cuando nos vamos a bautizar. Verá, el agua no le cambia a nadie. Ustedes no vieron el pecado que se fue ahí, que salió y se va en el agua ahí rebotando, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Que el bautismo que nos salva demanda de una buena conciencia. Es decir, por la misma credibilidad en el Evangelio. El individuo que es alcohólico debe creer en el Evangelio, pues. Pero eso mismo hace que el mismo vicio le haga aturdir los sentidos, ya pierde el juicio y ya no discierna, como dice. Ya no discierne. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo sencillo, ¿verdad? Acerca de mi papá. Él era alcohólico, todos ustedes le conocían muy bien. Claro. Todo el mundo le conocía por aquí. Él era alcohólico. Ya. De hecho que casi a ninguna persona, y hasta nosotros mismos quizás en el principio cuando nos predicaron el Evangelio, no nos gustaba que nos digan del Evangelio. Porque hasta teníamos ideas adversas del Evangelio, de los evangelistas. Sí. Y no nos gustaba, así también no le gustaba a mi papá. Yo les decía alguna vez, les dije, cuando por aquí nos poníamos a cosechar café, me acercaba más donde él y de vuelta más para allá se iba. Y así sucesivamente. Hasta que una de las tantas veces que yo hablaba de esto, él pudo entender. Y una vez borracho me decía, estaba borracho, no estaba cabal. Y me decía que estaba bien lo que yo le decía, que sí se acordaba lo que yo le decía, que sí estás bien. Hasta me alababa a mí, diciéndome que yo estaba muy bien, pero que él estaba mal. Y ya. Pero no era la cuestión de recibir alabanzas de mi padre, sino el caso era que él cambia. Estaba reconociendo. Claro. Estaba reconociendo. Entonces, eso. Hasta que un día, no sé, no fue aquí porque aquí no se bautizó él. Gloria. No, en el Puyo. Él se bautizó en el Puyo. Puyo. No, en el Puyo, ¿no? ¿Aquí fue? Aquí. Aquí se bautizó en el Puyo. En el Puyo, Entonces aquí no. ya ni recuerdo, ¿no ve? No, aquí Tantos años en han el pasado. No, no. Ambos se bautizaron. Ya. Entonces, él, sin que nadie tenga que llevarlo jalado de la mano, él decidió bautizarse. Porque ¿quién se bautizó primero? Fue mi papi. Después creo que fue mi mamá. O ambos fueron a la vez, no me acuerdo.
Pero el punto está ahí, o sea, el evangelio es el que cambia. Claro, el evangelio. Ustedes tengan y métanse en la cabeza que solamente predicar, hablar del evangelio, hablar de estos puntos importantes del tomador, por ejemplo, a un alcohólico, eso hace que cambie porque el evangelio es el poder de Dios. Ya. El evangelio es el poder de Dios para cambiar. ¿Sí? Pero Ya. hay también la otra parte que me ha llamado mucho la atención, que dicen, ora por mí, y sigue tomando. Eso sí, no, es increíble. No, pues. Los Hernández que se oren por mí para que ¿Cuál? lo dejen, los Hernández, Ah, dejen de los Hernández. tomar, sí, y más tomado. Seguir tomando nunca Ora sigue por el mí, esfuerzo. sigue tomando. No. Entonces el evangelio es el que cambia a las personas, no hay Claro. otro medio por el cual. Ahí no actúan las pastillas, no actúa el No. médico, no. nada. Por eso que Ni consejo. analizando legítimamente lo que es un lugar donde van los Alcohólicos. alcohólicos anónimos, donde van allá. Les Les pueden ayudar en parte. De hecho que sí les ayudan en parte. Pero hacer hacer un cambio salen y salen. para Siguen tomando. que ellos definitivamente olviden el alcohol, ¿no? Porque Y un- ahí está la parte Y espiritual. un consejo así de parte de amigo, no, sino que tiene que ser la palabra. Claro. Claro. La palabra de Dios actúa ahí. La palabra de Dios que es el poder de Dios. Y si no cambia, ya queda fuera de las manos. Si ya no, ya ahí queda.